Y sí, lo advertimos, la brisita iba a llevarse algunos problemas, aunque sea por unos días. Y Metrópolis quiere hacer programa especial a propósito de Navidad y de fin de año, pero siempre vamos a tener la participación estelar de Tayana Mora Ramis con una invitada muy especial, leyenda de la moda en la República Dominicana, una fajadora realmente, Carolina Ramírez Herrera. Carolina Herrera es también muy famosa como Carolina con sus consejos de seguridad. Y no vamos a dejar tranquila a Senasa, sino con un pequeño comentario. Y sí tenemos consejos importantes, además de los consejos de seguridad de Carolina, de un gastroenterólogo muy importante para estas festividades. Sí, porque nosotros extendemos hasta después de enero. Siempre agradeciendo al grupo López Olivier por habernos permitido y por permitirnos estar aquí durante tantos años, desde 1998. Gracias a todos nuestros seguidores, a los seguidores de Next, de Ready para Exportar y también de las redes de Mujer Seguridad. De modo que en tiempos especiales, a propósito del caso Senasa, a propósito de todas las contradicciones, toda la intromisión de la política y de los intereses de la élite en ese caso, a propósito de la mal llamada independencia y no interferencia del Ejecutivo en las acciones del Ministerio Público, no hay asombro. Sí nos entusiasmamos con una especie de cambio en la actitud del órgano persecutor. Ha dejado el sadismo procesal, ha dejado aquello que comenzó en el 2020, que fue muy exitoso, que pretendía desconocer la presunción de inocencia, que pretendió y desconoció todo lo que tiene que ver con el debido proceso, que hizo aquellas irrupciones en las viviendas sin importar la presencia de ancianos, de enfermos, de los infantes atemorizados con el sonido de las mandarrias, derribando puertas. Ha vuelto la Constitución. ¿Pero para qué? Para beneficiar a los diferentes, a ese grupo que no es igual y lo sabe. Y su condición de diferentes, de excepcionales, obliga a las autoridades a que actúen en consecuencia. Eso es una realidad, porque el Poder Judicial continúa en ese laberinto, corriendo junto a la vehemencia de una Procuraduría General de la República, que está acostumbrada a la negociación para conservar respaldos, sin alterar los reinados legendarios. Es una pantomima con me gusta y garantía de permanencia para seguir avalando y disfrazando la impunidad. El caso Senasa, que fue calificado como siniestro y cruel por el director general de persecución del Ministerio Público, de una manera sorprendente, ha vuelto a la misma esquina, pero esta vez con un propósito de blindar a personajes muy importantes y para obedecer, obtemperar señales que no pueden ser desconocidas. Hay algo extrañísimo, porque la procuradora habló el 10 de diciembre de que hasta ese momento no tenían pactado ningún acuerdo definitivo con ninguno de los imputados. 10 de diciembre. Pero de repente, ese caso siniestro y cruel, como dijo el director general de persecución del Ministerio Público, cambió y se alteraron las peticiones iniciales de medidas de coerción. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Y quiénes atentaron contra la independencia y llevaron un documento para la firma con un sí o sí para enviar a 2 de los encartados, 2 de los soplones estrella, a su casa sin prestación de garantía económica y con el compromiso de devolver 3.500 millones de pesos
que no sabemos si están bancarizados o están en una caleta o debajo de la cama, ¿eh? Pero todo esto rodeado del criterio de oportunidad, de las revelaciones de los soplones, que sencillamente las delaciones son proporcionales a la fragilidad investigativa. Y esa vigencia, con extorsión incluida, arriesga demasiado. Pero señores, la prueba al canto es la utilización de un delator que poco falta para que lo designen asesor ad honorem de la Procuraduría o asistente de la Procuradora. Es que el director de SENASA, coordinador del poderosísimo sector externo con Luis Abinader, encargado de las recaudaciones multimillonarias para destinarlas a la permanencia en el poder de su líder y amigo, confiaba en un chivato para las diligencias desde antes de ser designado en la dirección, porque el director de SENASA estaba seguro del decreto como recompensa a su trabajo proselitista. Y entonces el gordo, el soplón feliz y opulento que se había manchado con la tinta del calamar, era el encargado de repartir, pedir y distribuir. Pero esto es sencillamente, mire, para demostrar que si es con delaciones que vamos a destruir la fementida impunidad, nosotros estamos atascados realmente. Entonces, entre la indignación y la frustración queda el efecto devastador de la codicia, de esas personas que saben que son intocables y actuaron sin conmiseración para las víctimas de sus crímenes. Lo que pasa es que cuando la institucionalidad es temerosa, cercada por la complicidad, queda el consuelo sin sentencia, como dijo la vicepresidenta. Espero que castiguemos socialmente a cada una de esas personas. Socialmente, dice ella. Miren, la política criolla necesita alimañas. Y cuando los grupos cívicos participan en la subasta, el silencio ayuda muchísimo. Asombro no hay aquí. Manipulación sí. Para la vergüenza queda aquella delirante multitud instalada en la Plaza de la Bandera, convencida de su virtud, que al ritmo de ese van arrastraba la dignidad ajena hasta el precipicio de la deshonra. Quizás alguien esté gestionando financiamiento ahora para organizar otra jornada similar, espontánea, entre comillas. Los motivos sobran. Súmenle además que los señores privados de libertad, gracias a la medida de coerción, no pueden estar en Najayo, porque dijeron que Najayo estaba repletito, no cabe un preso más. Entonces van a estrenar Las Parras, con sabanitas limpias y con instalaciones sanitarias no tocadas por la gleba, encerrada y maltratada. Así no juguemos con la inteligencia del colectivo que todavía está fascinada con una narrativa realmente falaz, aunque muy efectiva, muy efectiva. Metrópolis le da la bienvenida a Mujer Seguridad y luego continuaremos. Adelante, producción. Hola amigos de Metrópolis, yo soy Carolina Ramírez, Mujer Seguridad. Y esta vez estamos acá con esas recomendaciones interesantes de seguridad personal y autoprotección. Y a propósito de eso, ahora hablemos de inteligencia, porque acaban de aprobar en primera lectura, claro que sí, en la Cámara de Diputados, la nueva ley de inteligencia. Sí, porque ustedes saben que en el 2024 hubo un revuelo con esa ley, la 124, y tuvo que ser puesta a guardar por el Tribunal Constitucional. Entonces ahora han hecho una especie de refurbished con las modificaciones que ya tenía lista el Senado. Entonces ahora lo que el Senado tenía listo para arreglar, ahora lo sacaron, lo desempolvaron, le cambiaron la etiqueta y ahora lo han enviado a la Cámara de Diputados. Entonces,
ojalá prontamente tengamos una nueva ley de inteligencia que satisfaga, ¿verdad?, las necesidades de un Estado y que quizás pueda resolver y prevenir situaciones como, por ejemplo, los casos de SENASA. Sí, ese tipo de situaciones pueden prevenirse con una ley que dé las capacidades a los organismos de seguridad del Estado para recopilar, analizar, procesar información de manera oportuna para atender los intereses nacionales. Así que el que se está preocupando, que si el DNI está capturando información, usted sabe de quién usted tiene que preocuparse, de este individuo, que ya sabe cuáles son sus gustos, si usted es liceísta, si usted es aguilucho, qué a usted le gusta comer, quién es su amante, quién no es su amante, dónde usted está cuando usted le dice al jefe que no, que usted está haciendo otra diligencia o que está haciendo una cosa o que está haciendo la otra. Ese aparatito que duerme con usted es su verdadero enemigo, no son las agencias de seguridad del Estado. Ese aparatito, bueno, y Alexa, que usted la deja encendida incluso cuando le está haciendo el amor a su pareja. Así que usted tiene que elegir bien de quién se cuida. Y también tiene que elegir los dispositivos, por ejemplo, que tiene en su entorno para estar a salvo. Como por ejemplo los lentes inteligentes, claro que sí, los lentes a salvo, que precisamente por eso decidimos que ese ecosistema cumpliera con el protocolo de seguridad y protección de los datos de la Unión Europea para que no recoja audio ambiente, ni la aplicación a salvo, ni los dispositivos a salvo, los que no tienen cámara, por supuesto, y los que no tienen, los que no son de grabación, sino los que son de traducción, no recogen audio ambiente. Y a propósito de la aplicación a salvo, ya está en Android para las personas que tienen este tipo de teléfonos. Pueden empezar a usar la aplicación y salvar vidas en Navidad. Recordemos que esta iniciativa tiene el propósito de reducir muertos y heridos graves por accidentes o distracción en la vía en la República Dominicana. En República Dominicana, desde el 2019 hacia acá, perdemos 3.000 vidas cada año y unos 86.000 lesionados. Bueno, en lo que va del 2025 ya llevamos 108.000 y no se han contado los de Navidad. Entonces, descargue esa aplicación, compártala con todas las personas que están en su entorno y empiece a ganar puntos. Esos puntos pueden canjearse por beneficios reales o por pesos en pago por WhatsApp. Por cada 10 kilómetros recorridos, cumpliendo los siguientes elementos: no pasarse del 10% del límite de velocidad de la vía, no haga cortes pastelito, no acelere más del límite de la velocidad y, por supuesto, ni frenados bruscos ni acelerones bruscos. Es solo eso. Y no le ponga la mano al celular a más de 25 kilómetros por hora. Ya sabe. A salvo o RD en las redes sociales, y si no me pregunta a mí en @mujerseguridad, yo aparezco en todas las redes y le puedo responder en Instagram. Bueno, y seguimos aquí en Metrópolis, que hay un montón de información interesante sobre lo que usted puede comer, lo que no. Cuídese, que las cosas no se acaban en diciembre. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo.
De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Yo pienso que los especialistas en vías digestivas, los gastroenterólogos, en esta fecha son tan solicitados como los cuerpos de baile, como los combos, como los que tocan aguinaldo, porque todas le queremos hacer las mismas preguntas, todos queremos las mismas recomendaciones para no cumplir nada, doctor, y entonces decimos, no, para fin de año, para Navidad, tiene que ir el doctor a explicarnos qué yo no debo hacer, cómo no tener una indigestión, cómo evitar el cerdo, la ensalada de papa y demás. El doctor Espinosa, además, es un excelente comunicador y en estos días, que además está muy solicitado, bueno, él ha estado no vamos a decir cuántos programas está aquí. Doctor, ¿es verdad que lo solicitan en esta época mucho? Sí, mucho. Yo siempre digo, en forma de chiste, que en diciembre nada más trabajan los policías, los guardias y los gastroenterólogos. Exactamente. Todo el mundo está detenido. Yo me imagino también, doctor, que las recomendaciones no han cambiado durante mucho tiempo, aunque ustedes hacen algunos arreglitos y dan permiso. Y dicen, sí, te puedes comer el cerdo, pero no mezcle mucho con carbohidratos. ¿Qué es lo que nos pasa en Navidad, doctor, y en Año Nuevo? Que queremos comer, pero nos damos cuenta que lo hacemos de una manera inadecuada. Mira, el principal problema de todo esto es la cantidad de comida, la mezcla de sazones, como un buen dominicano, porque siempre se juntan el 24 y el 31, la tía trae la ensalada rusa, el primo trae el cerdo. Esa comida se manipula mucho, pasa por mucha manipulación y muchas veces dura mucho tiempo después de preparada. Inclusive a veces traen el cerdo del interior, sin refrigeración. Entonces se rompe la cadena de frío y muchas de estas comidas se contaminan. Siempre me acuerdo del famoso cuchareo, que ahora que estábamos hablando fuera de cámara del amigo, el doctor Gotró. Muy querido aquí por todos nosotros. Mi hermano, el doctor Gotró, él habla del cuchareo. El cuchareo es que al otro día dejan la ensalada rusa afuera y uno se despierta el 25 y hace así, ¡chap! Y se mete esa ensalada rusa en la boca. La ensalada rusa, igual que cualquier alimento que tiene leche, que tiene huevo, que tiene mayonesa, tiene que refrigerarse porque
Si tú dejas ese alimento fuera más de 8 horas, sale una bacteria que se llama salmonela. Entonces, ¿Lo produce la misma ensalada, la misma papa, la mayonesa? Todo? bueno, es un caldo de cultivo. No lo produce ella misma, pero es un caldo de cultivo para la contaminación. En ese caso, en las tipos de carne, las carnes se pueden contaminar con la Escherichia coli. Entonces, ¿y por qué sucede eso? Porque es mucha comida, se rompe la cadena de frío y además de eso se enfría y se calienta, que es otra cosa. El recalentado de El diciembre. recalentado. Hay un tema, no es que la comida no se puede recalentar, el tema es que después que tú sacaste esa comida de la nevera y la recalentaste, no puede volver a calentarla. Porque entonces cuando la vuelve a calentar, ya esa comida es factible de que se contamine. Ah, pero es al revés. Uno cree que la saca de la nevera, la calienta y piensa que mata todas las bacterias. Sí, la mataste. El tema es volverla a meter en la nevera y volverla a recalentar. Y eso es tradición. Eso es tradición, Eso porque es nadie quiere perder toda esa comida que hicieron, pero es peor que se contamine. Entonces ahí está la clave más, o esa es la primera etapa, más que las mezclas de la ensalada con el arroz, con la carne, con los pasteles, con los pastelitos. Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que dijimos de la contaminación y otra cosa es las dispepsias o en buen dominicano la hartura, que es una congestión. Cuando se mezclan carbohidratos, varios tipos de carbohidratos, generalmente la gente usa ensalada rusa, moro de guandule, siempre una tía trae unos pastelitos fritos. Y eso tú lo mezclas, ya te dio hambre, ¿verdad? A mí Sí, también. sí, y son buenos, son buenos. Con pasa y sin pasa. Con pasa. Entonces, ¿qué sucede? Todos esos carbohidratos, como yo digo, forman lo que se llama, como veníamos aquí por la Lincoln, que había un tapón. Exacto. Eso mismo se pasa en el estómago. El estómago tiene un agujerito, que es el píloro, que es lo que comunica el estómago con el intestino. Entonces, en el píloro se forma un tapón, porque todos esos alimentos, la digestión comienza en la boca con la masticación. Se mastican los alimentos, se mezclan con la saliva que tiene amilasa, que la gente cree que la amilasa solamente lo produce el páncreas, sino las glándulas salivares también tienen amilasa salivar. Todo ese bolo alimenticio llega al estómago y el estómago tiene que producir ácido clorhídrico. Los ácidos no van en el trayecto. No va, el trayecto solamente es un tubo. Los ácidos comienzan en la boca, el bolo alimenticio, y ya cuando baja al esófago y llega al estómago, ahí comienzan a producir ácido clorhídrico, pexina, una serie de enzimas que van triturando los alimentos, pero dependiendo del tipo de alimento, más rápido pasa por el píloro. Entonces, si es proteína y vegetales, la proteína pasa más rápido. El agua, ni se diga, las bebidas. Pero los carbohidratos tardan más tiempo en digerir. Entonces, ese hoyito del píloro se abre y se cierra de acuerdo a al grado, exactamente, al grado de mezcla. Y hasta que todo eso no se haya mezclado bien, como una licuadora, él no abre para que pase al intestino. Pues yo pensé que teníamos ácidos suficientes ahí para triturar eso rápido. Hay ácido suficiente. Lo que pasa que el trayecto a la vía digestiva, hasta que no se tritura bien, no da permiso para abrir. Acuérdate que la vía digestiva tiene un segundo cerebro. No es solamente el cerebro que la domina, sino el sistema entérico. El sistema entérico son miles de neuronas que están en el plexo de Meissner y de Auerbach. Entonces, el sistema digestivo se maneja con un sistema entérico. Entonces, hasta que no le mande el mensaje a que se abra ese píloro, por más ácido clorhídrico, por eso mismo, está produciendo, pero necesita digerirse. Entonces, ahí es que se forma la congestión. Yo le digo, en realidad no es un tapón. Estoy haciendo el ejemplo para que la gente entienda. Cuando se acumulan todos esos carros, eso mismo pasa cuando se acumula toda esa comida en gran cantidad, porque es gran cantidad. Y si te tomas, y eso es muy frecuente en esta época, cuando ya sientes eso, entonces hay esos digestivos que se venden normal. ¿Qué pasa con eso? Mira, los famosos digestivos que yo también lo usaba hasta que fui a hacer un curso de páncreas en Santiago de Compostela, en España, y el profesor nunca se me olvida, el profesor Domínguez me dice, mira, todos los estudios que hemos hecho es que los digestivos retrasan la digestión.
¿Por qué? Porque tiene mucho azúcar y todo lo digestivo, en vez de favorecer, retrasa la digestión. Entonces, uno de los mejores digestivos es el café, que he hablado mucho ahora con el tema del café en las redes, pero es que el café tiene muchas ventajas como digestivo. Pero esos digestivos... Entonces esos anuncios que hay de una marca que los dos estamos pensando de que después de esa comida tómate tal cosa, eso no vale. Mire, cuando usted dijo el sistema entérico, por eso algunos dicen que las emociones afectan todo el aparato digestivo. Claro, claro. Las emociones afectan todo el sistema funcional del aparato digestivo, porque tanto el plexo de Meissner como el de Auerbach es lo que tiene que ver con los movimientos intestinales. Por eso la persona cuando está nerviosa puede tener diarrea, porque aumenta el peritontismo. Aunque tú no quieras, eso es aparte. Aunque tú no lo quieras, eso es aparte. Y mucha gente cuando se pone nerviosa le duele el estómago. ¿Por qué? Porque aumenta las secreciones ácidas. Entonces, cuando duele el estómago es porque el cerebro influye también, porque el cerebro manda mensajes, pero esas neuronas que están interactuando en esos dos plexos también mandan mensajes. Entonces, por eso es que hay un libro que se escribió en el año 1998, que es El Segundo Cerebro, y se ha también relacionado con la microbiota. Esto es muy importante porque también todo eso que usted me estaba diciendo, todos esos sazones juntos, hay una alteración de la microbiota. La microbiota son 38 trillones de bacterias que viven con nosotros, que son buenas. Si uno lo piensa, se desvela. Están todas ellas ahí. Por eso que cuando uno se muere, enseguida sí, se descompone. Entonces, esa microbiota tiene una relación con los alimentos, con la digestión, y son bacterias buenas, pero porque hay una simbiosis. Pero cuando se produce la disbiosis, que las bacterias buenas, que son las bacteroides, disminuyen y aumenta las otras que son las malas, la firmicute, entonces ahí entra una disbiosis. Entonces, ¿qué pasa con el paciente cuando se da esa hartura y se forma ese tapón en el estómago? Hay distensión abdominal, se llena de gases, erupta, se siente mal, puede tener inclusive hasta dolor de cabeza. Esa es la fase más sencilla de las complicaciones, que se puede evitar. ¿Cómo? No es que la gente no coma su pastel en hoja, todo, pero con moderación. Ahora, que esa mezcla, y esa es una pregunta, ¿realmente hay una hinchazón del abdomen cuando tú tienes una hartura grande? Nosotros no le llamamos hinchazón porque en realidad nosotros lo que decimos es una distensión, que el abdomen se llena de aire y se infla. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, todos esos alimentos producen una serie de intercambios de enzimas, y al retrasarse el sistema digestivo, porque está aglomerado, hay un tapón de alimentos ahí, todo eso hace que la digestión se vuelva más lenta. Y si provocas el vómito, como hay un padecimiento que usted sabe que está en boga, la bulimia, ¿eso mejora? Sí, porque el vómito... Pero tiene que subir otra vez. Eso estaba hablándolo inclusive en otro programa esta mañana, que el comentarista me preguntó, ¿y el vómito qué es? El vómito es una reacción del organismo hacia la defensa. O sea, cuando tú te sientes mal y estábamos hablando del vómito natural, y tu cuerpo, ese píloro lo que hace es que se contrae y devuelve la comida. Entonces, el vómito es una reacción de protección del sistema digestivo. Por eso dicen, me mejoré después que vomité. Tenemos que hacer una pausa, y hay un elemento que ahí están todos estos muchachos pidiendo que usted incluya. ¿Usted sabe cuál es? El alcohol. Dígalo en buen dominicano, el romo. El romo. Hablaremos del romo después de la pausa. Adelante. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores
y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Seguimos con los consejos, las recomendaciones y ese estudio. Cada especialista es un apasionado de su rama. Lo comentábamos en otra ocasión. Los neurólogos aman el cerebro, los cardiólogos, el corazón. Ustedes, los gastro, aman todo el aparato digestivo. Y los dermatólogos, imagínense usted. Y usted lo explica con un encanto que de verdad uno aprende muchísimo. Entonces, toda esa mezcla que tenemos, y dame un traguito. ¿Qué pasa con ese romo que usted mencionó? Bueno, mire. Y diferentes alcoholes, espérese. Hay otras complicaciones que son más complicadas, y excúseme la redundancia, en Navidades, que son las que llevan a los pacientes a la emergencia. Las pancreatitis son muy frecuentes en Navidad, porque mezclan, ¿qué es lo que produce pancreatitis? La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Generalmente se produce. Perdón, porque en todo ese proceso el páncreas también está trabajando. El páncreas necesita producir otras enzimas. Por ejemplo, la amilasa es para metabolizar las grasas. La amilasa los carbohidratos, la lipasa las grasas. Son dos enzimas diferentes y produce diferentes tipos de enzimas para descongestionar, produce otras enzimas para el azúcar. Entonces el páncreas también tiene que funcionar. Entonces está produciendo lipasa para las grasas, amilasa para los carbohidratos. Entonces cuando el páncreas tú lo recargas con alcohol y comida con grasa, eso produce una inflamación del páncreas, que eso se llama pancreatitis. ¿En el momento o después? Eso no es inmediato, hay que abusar mucho de la mezcla o de mucho alcohol o de mucha grasa. El alcohol solo puede producir una pancreatitis en cantidades masivas, pero también la comida con mucha grasa puede producir pancreatitis. Ahora, cuando tú mezclas el alcohol con la grasa, tiene mayor efecto de pancreatitis, porque lo que hace el páncreas es que se autodigiere. Produce unas enzimas y eso produce un gatillo, y el mismo páncreas lo que hace es que se autodestruye y se inflama. Para que la gente entienda, para no entrar en temas muy fisiológicos, pero eso prácticamente lo que hace es un gatillo de inflamación. Otra complicación también en Navidad que lleva a la emergencia son las hemorragias digestivas. Pero de cualquier persona, no tiene que ser alguien con una patología. Bueno, tú puedes tener una hemorragia digestiva por una gastritis alcohólica. Y la gastritis alcohólica la hiciste desde que comenzaste a beber a las 6 de la mañana. ¿El mismo día? El mismo día. O sea, yo puedo ser sana y si comienzo a ingerir... Si tú tienes ingesta masiva de alcohol, hay dos complicaciones. La primera es la gastritis alcohólica, que es que tu estómago se quema, básicamente, el alcohol lo destruye, entonces eso produce un sangrado digestivo que puede ser o vómito de sangre o evacuar negro, hematemesia o melena. Pero también hay otra complicación por la ingesta masiva de alcohol en poco tiempo, que es la hepatitis alcohólica. El paciente se pone amarillo, puede perder conocimiento, inclusive aquí hubo un caso muy famoso de unos muchachos que hicieron una competencia de trago. Eso fue que hicieron una hepatitis fulminante. Una hepatitis fulminante, pero el principio es hepatitis, el término hepatitis alcohólica, pero cuando siguieron bebiendo, falló el cerebro, entró un paro respiratorio y eso es lo que se llama hepatitis. Y cuando fulminante. te dicen, si vas a ingerir bebidas alcohólicas, aliméntate bien.
Eso es un mito, eso no tiene. No, eso es verdad. Vamos a comenzar con el tema del alcohol. ¿Dónde se absorbe el alcohol? El alcohol, el 80 al 90% del alcohol se absorbe a nivel del estómago y del intestino delgado. O sea que cuando tú tomas alcohol, una parte se absorbe en el estómago y la mayoría a nivel del intestino delgado. Para que la gente entienda, cuando yo digo que se absorbe es que pasa del estómago y del intestino delgado al torrente sanguíneo. Y de ahí pasa al hígado, que el 90% se metaboliza en el hígado. El hígado tiene que producir una sustancia que se llama deshidrogenasa alcohólica y después que lo destruye, queda... Eso es mientras estamos hablando y todo, eso va pasando ahí. Eso va pasando. Entonces, es normal. Si tú te tomas una copa de vino, el hígado inmediatamente, eso pasa al intestino, se absorbe, pasa al torrente sanguíneo y el hígado la metaboliza. Eso es lo normal que hace el hígado y es lo correcto, a menos que tú tengas una enfermedad hepática. Ahora, cuando tú satures ese hígado de alcohol, él produce deshidrogenasa alcohólica y al final queda una sustancia que se llama acetaldehído, que es la que daña el hígado. Porque dentro del hígado hay unas células que llaman los hepatocitos, que son los que metabolizan. Pero cuando ese hepatocito no puede trabajar como estaban los AME aquí en la Lincoln ahorita. Escúchame que te mencione tanto los AME. Pero eso es la desesperación de todos. Yo decía, ¿por qué hay tanto tapón? Pero era que estaban los AME. Una indigestión. Una indigestión. Ese hepatocito no puede funcionar. Entonces se inflama, deja de funcionar y produce las vías intrahepáticas se obstruyen, el paciente se pone amarillo, una colestasis intrahepática y entra una hepatitis alcohólica. Ya eso cuando tú tienes una sobrecarga de alcohol. Otra complicación frecuente también es si el paciente sufre de colon, de divertículos, hay inflamación de los divertículos. Si el paciente diabético debe cuidarse más todavía. ¿Hay alguna bebida que sea mejor que otra? Esa pregunta es la pregunta clave. Mira. ¿El agua? No, el agua. Sí, pero si estamos hablando de alcohol, claro, todas las bebidas tienen un grado de alcohol. Por ejemplo, la cerveza tiene mayor grado de alcohol que el vino. El vodka y el whisky tienen mayor grado de alcohol que el vino. Entonces, si vamos, cerveza, vino, ginebra. Pero si tú te tomas una copa de vino, ¿verdad? Y te tomas 10 cervezas, yo estoy ingiriendo más cantidad de alcohol con las 10 cervezas que con la copa de vino. Claro. Entonces, todo depende de la cantidad de alcohol. Ahora, la única bebida que se ha demostrado que tiene beneficios en el sistema cardiovascular, inclusive en el sistema digestivo, ¿por qué no decirlo? Es el vino. Sí. El vino tinto, sobre todo el vino tinto. Doctor, y el día después, luego de esa descripción que usted ha hecho, la famosa resaca. ¿Por qué se produce la resaca? Y si todo es agua fría con hielito y el Alka-Seltzer, eso funciona. ¿Por qué se produce eso? El alcohol produce una deshidratación del organismo. Hay una hormona que es la hormona antidiurética, que el alcohol la inhibe. O sea, fíjate, cuando la gente está tomando alcohol, va mucho al baño. Entonces, ¿qué pasa? Esta hormona es lo que evita que tú orines mucho. Entonces, al no estar funcionando la hormona antidiurética, entonces uno va mucho al baño y se produce una deshidratación del organismo. Por eso el alcohol te produce deshidratación. Al otro día, el cuerpo necesita agua. ¿Y de dónde saca la agua? De las dendritas del cerebro. Estás jalando agua, te seca todo, pero no encuentras... Y entonces ahí es que comienza el dolor de cabeza. El mareo y la cefalea de la resaca. Entonces, hay una pastillita por ahí, que los camarógrafos la conocen, que no voy a decir el nombre. Se ve en los colmados la venden. Y se jondean. ¿Qué pasa? Eso tienen antiinflamatorios. Entonces, en vez de mejorar, te puede producir un sangrado, porque los antiinflamatorios, junto con el alcohol, produce sangrado. Entonces, una de las causas de las complicaciones en la vida es eso, que aumenta la cantidad de alcohol, aumenta la cantidad de bebida y aumenta la cantidad del uso de antiinflamatorios. Eso está estudiado, porque todo el mundo cuando se despierta en la mañana resacado y tiene que trabajar,
Se Dice, toma, "Ay, me iba a decir toma se bien". jondea, Sí, pero sí. se toma su antiinflamatorio y se va a trabajar con su resaca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mucha agua al día siguiente. Bueno, lo primero es evitar la resaca, pero es difícil. Claro, claro. Pero la hidratación es muy importante, la hidratación. Y tomar mucho líquido, hidratarse bien, usar algún tipo de suero de hidratación oral que tiene sodio y potasio, comenzar suavecito con la comida, ser moderado. Una cosa importante que yo siempre digo es, ¿quiénes son los que más sufren por el efecto del alcohol? Y siempre me preguntan cuáles son los factores de riesgo. La mujer, lamentablemente, y siempre que yo hice el comentario, me cayeron en las redes, no, pero mi novia me acuesta, toma más alcohol que yo. Es que la mujer produce menos deshidrogenasa alcohólica. En el hígado. En el hígado. Ajá. Y también el volumen corporal. Generalmente el hombre pesa más, es más alto, entonces el alcohol se distribuye en la sangre de una forma más lenta. Los pacientes desnutridos pueden sufrir más por el alcohol. Los pacientes obesos, los síndromes metabólicos. Los dos extremos. Los dos extremos, porque el hígado graso también daña el hígado. Entonces, si tú tienes la condición de un hígado graso metabólico, que es como se dice ahora, y eso se junta con alcohol, entonces esos son pacientes que van a sufrir más. Entonces, cuando hay personas, y aquí en el equipo muchos dicen, no, a mí no me da resaca, eso no es posible. Mira, todo tiene una tolerancia. El que toma mucho alcohol tolera más, igual que los medicamentos, igual que las drogas legales e ilegales. A mí alguien me estaba preguntando precisamente hoy que me hablaba de que un psiquiatra dijo que la persona que toma todos los días, pero si al otro día va a trabajar y no tiene resaca, no es alcohólico. Y yo le dije, sí, eso es un alcohólico funcional. Alcohólico funcional es aquel que el alcohol no se pone agresivo, no interviene en sus relaciones familiares ni en su trabajo, pero sigue siendo alcohólico. El daño en el hígado es igual. Este hombre tiene que volver, tiene que volver. Muchísimas gracias, de verdad que aprendimos mucho. Ahora ustedes se quedan con Tayana Mora Ramis y su Ready para exportar. El doctor Espinosa tiene que volver por aquí. Gracias por la invitación. Adelante. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Durante este mes de diciembre hemos estado hablando de productos dominicanos diseñados por artistas dominicanos en joyas, y hoy vamos a hablar de moda y vamos a hablar con una voz muy autorizada para ello. Isabel Reynoso es diseñadora, pero también es la presidenta de InModa, que es la asociación que reúne a los diseñadores de moda. Bienvenida, Isabel. Hace ya muchos años que estuviste con nosotros. Vamos a hablar primero de ti como diseñadora, esas bufandas maravillosas que diseñas. Cuéntanos un poco qué haces y por qué empezaste a diseñar. Es una historia muy larga, 40 años, pero sí, la vida entera he diseñado. Me he dedicado al couture y siempre he estado innovando durante todo ese tiempo, aunque siempre he estado trabajando en lo que es la medida, pero también a medida que iba haciendo eso, pues también iba creando algunas marcas dentro de mi marca. En ese caso tuve una famosa tienda de Encinta, se llamaba así mismo Encinta. Con nosotros duró alrededor de casi unos 20 años, y donde pasaron por allá todas esas chicas de la televisión, básicamente, como María Cela Álvarez, todas las que en ese tiempo, Tita Hasbun, estaban en esa gestación de tener hijos, pues estuvieron vistiéndose. Y además de las empresarias que iban a nuestro atelier a adquirir esas piezas, tanto para las oficinas como para los hoteles, eventos, grandes eventos, bodas, para todo. Fue una época muy linda donde todavía las personas se ponían bata. Todavía las personas se mandaban a hacer la ropa a la medida, pero sobre todo de embarazo. Pero ya que empezaban a usarse piezas pegadas al cuerpo, mujeres queriéndose ver más sexy, pues con el tiempo como que se fue disminuyendo esa parte, y bueno, pues emprendimos en otro tipo de rubros dentro de la misma carrera. Siempre estamos innovando. Al día de hoy pues tenemos la marca Bufandas Dominicana, un pedacito de nuestra tierra en una bufanda. Quisimos hacer esto porque es un producto que puede usarse tanto nacional como internacional. Lo hemos visto, lo hemos diseñado y creado para aquellas personas que viajan, que tienen sus médicos fuera, que tienen la tía, que tienen mi hermana, que quiero llevarle algo de nuestro país. Incluso nosotros pues trabajamos mucho lo que son la identidad de los pueblos, haciéndole honor a esos pueblos. Por ejemplo, ahora mismo en la colección nueva 2025-2026, pues le estamos haciendo homenaje a María Trinidad Sánchez, Nagua, que es mi pueblo. Y también Punta Cana, aquellas personas que quieran tener un pedacito en Punta Cana, pues también pueden obtener en nuestra bufanda. También con el colibrí, aquella ave que es libre, que anda por el mundo llevando alegría, pues también nosotros, mira ahí mañana, pues también nosotros en esa colección homenaje al colibrí. También tenemos la bufanda de la cigua palmera, que es nuestra ave nacional, pues le estamos haciendo honor. Y así, muchas, con identidad nacional, y de eso se trata, dar a conocer nuestra identidad nacional, y aquel dominicano que quiera llevar ese pedacito de su tierra, pues lo encuentra en una bufandas dominicana. Bueno, pues esta es la temporada para regalarlo de Navidad, ¿verdad? Como tú dices, para llevárselo fuera, para regalarle a los que vienen, a las Juanitas que nos traen tantas cosas, que se lleven también un pedacito de nuestra tierra y de lo que vienen a buscar. Bueno, pero tú no te has conformado con trabajar tu marca, sino que has trabajado también por tu sector. Desde ya hace, creo que más de como unos 6 o 7 años que estuviste
con nosotros la primera vez cuando ustedes estaban tratando de impulsar incentivos, ¿no?, para el sector. Me contaste recientemente de un proyecto que ustedes han hecho que es muy interesante porque ha apoyado varios diseñadores. Cuéntanos un poco de ese proyecto, de esa línea que ustedes lanzaron y de qué se trata todo esto. Desde el 2014 estamos dirigiendo el Instituto de la Moda de República Dominicana, una institución sin fines de lucro. Y el objetivo es hacer alianzas con el sector público-privado para impulsar marcas dominicanas. En este año pues tuvimos un proyecto sumamente innovador. Creo que es el único proyecto que se ha hecho en la moda dominicana a nivel digital. Pues es un programa digital que hicimos de unos 4 laboratorios donde las personas, los emprendedores, dibujaban la idea de lo que querían plasmar en lo que es una tela, vamos a decir. Lo hacían normalmente en un papel, entonces esa idea pues se llevó a Illustrator y de ahí pues salieron maravillas que los emprendedores no pensaban que podían lograr eso. Esa fue la primera satisfacción. Yo dije, bueno, vamos bien. Entonces, pues a partir de ahí, eso lo íbamos convirtiendo en lo que era una colección de moda. Entonces, hacer una colección de moda con esos diseños ya digitados. E incluso se hicieron muestras de sublimación ya para que vieran ya el efecto final. Y los emprendedores pues se siguieran entusiasmando y comprometiéndose con el programa. Así lo fuimos logrando. ¿Cuántos diseñadores eran? Eran unas 12 emprendedores, 12 marcas que estuvimos trabajando. Los hicimos con mejores profesionales en el área porque desde el principio teníamos un objetivo bien claro que era dar a conocer los talentos dominicanos y sacar esa parte del dominicano, del diseñador que cree que no puedo dar un poco más y sí. Era como sacarlo de esa zona de confort donde ellos estaban para decirles sí, tú puedes, sí, lo podemos lograr, sí, el compromiso está ahí, vamos a seguir hacia adelante. E hicimos todo el esfuerzo para lograr unos resultados finalmente. Entonces esos diseños que fueron digitalizados, luego y dijiste que hicieron muestras, ¿no?, de eso. Ajá. Luego entonces existe una colección que ustedes expusieron, ¿no? Claro, sí. Entonces luego de ahí pues se hizo una colección que ellos mismos confeccionaron. O sea, todo fue dentro de esa cápsula del mismo diseñador, la misma marca. Para darle como esa fortaleza y ese dinamismo y por qué no ellos mismos darle esa emoción, transmitir esa emoción a su proyecto. En ese sentido lo logramos. También a partir de ahí lo acompañamos también con el marketing para poder entonces vender lo que son sus productos. Pues ellos también confeccionaron su etiqueta, sus empaques, todo lo que es la parte de empaque, ellos también lo diseñaron, claro está, lo diseñaron y lo mandaron a imprenta a imprimir todo, o sea que todo salió de sus propias creaciones. Entonces ahora en noviembre hicimos una exposición en el Ministerio de Industria y Comercio. Vale aclarar que todo esto es gracias al Ministerio de Industria y Comercio que nos apoya en este programa y en los programas que siempre hemos llevado a través de la institución. Pues hicimos allá una exhibición, entregamos los certificados a cada emprendedor a través del viceministro que nos apoyó también y de verdad que la emoción, la interesa, la empatía, la solidaridad se sintió en ese momento y incluso los diferentes departamentos de la institución quedaron impresionado por lo que estaban viendo y gracias a Dios entiendo que vamos a seguir por ese caminito que ellos nos van a seguir apoyando. También ustedes hicieron una alianza con Indómita, ¿no? Bueno. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, Indómita, Galería de Moda, pues nosotros también a raíz de que íbamos trabajando el proyecto,
pues estamos identificando dónde pudiésemos exhibir esas piezas, hacer un tronchot donde las personas pues pudieran adquirirla. La señora Karina Cortorreal, a la cual le agradecemos y le damos las gracias nuevamente, pues nos abrió la puerta de ese establecimiento, donde permanecimos por unos 4 días, todo esto en el mes de noviembre a finales, donde las personas que se dieron cita allí pues pudieron ver esos procesos que se dieron de esas piezas de cada uno de los emprendedores, y allá también estuvieron los emprendedores explicándole todos sus procesos, cómo fue todo, con ese buen ánimo que ellos tenían y esas grandes emociones por las que estaban pasando, pues todo eso pudo dar a trate con los resultados que ellos obtuvieron de sus diseños. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero no quiero que te vayas sin decirnos, porque yo creo que ya con las fotos y con lo que estamos hablando hemos despertado la curiosidad. Si hay personas que quieren conocer más de esos modelos y tal vez adquirir algunos de esos modelos, que todavía me imagino que los diseñadores podrían, no solamente ya ustedes saben lo que son capaces de hacer, sino que se les podría tal vez hasta ordenar algo adicional parecido, ¿no? Por esta tendencia. ¿Cómo contactan? ¿A través de InModa? ¿Cómo lo hacen? Bueno, primeramente, ese proyecto, cuando lo creamos, fue también y es con el objetivo de que esas piezas puedan ir al mercado, que las personas las puedan adquirir. Esa ya es la segunda parte que vamos a trabajar a partir de este año que viene. Pero mientras tanto, pues pueden conseguirla a través, claro está, del InModa RD en el Instagram, y ahí pues nos pueden ordenar. Ahí están las diferentes piezas de los diseñadores, emprendedores. Es bueno aclarar que son piezas como sociales, que son emprendedores que no tienen esas grandes oportunidades, y nosotros se le hemos querido dar, y que también aquellas personas que adquieren esa pieza pues están también colaborando con ellos y incentivándolo y motivándolo a que sigan hacia adelante. Así que le exhorto, por favor, a que nos ayuden en ese sentido para que adquieran esas piezas y los diseñadores, emprendedores pues se sientan motivados a seguir hacia adelante. Claro, imagínense ustedes que compren las primeras piezas de un diseñador o una diseñadora de esas que se vuelvan bien famosas. Y de hecho, le aclaro que son piezas originales. Bueno, pues ya ustedes saben, en InModa, en Instagram, Isabel Reynoso, presidenta de InModa, muchísimas gracias por tu participación, y a ustedes muchas gracias por su sintonía, y les deseamos feliz Navidad y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.